Quitando los límites a Dios, por el Dr. Jim Richards. Introducción. Cuando le entregué mi vida al Señor, lo hice por completo, sin reservas. Tuve un encuentro sobrenatural con Dios y mi compromiso con Él fue absoluto. Había visto demasiados sinsentidos de la religión y sabía que no quería convertirme en una copia de los cristianos que había conocido. Mi oración de compromiso con el Señor fue así: llévame a una Biblia, la leeré, le creeré y haré lo que dice, pero nunca jugaré a los juegos de la iglesia. Quería conocer al Dios de la Biblia, no al Dios de la imaginación del hombre. Aunque empecé con una andadura sobrenatural con el Señor, finalmente me encontré en la misma trampa que tanto había querido evitar. Estaba limitando a Dios al verlo, no como realmente es, sino como me habían enseñado que es. La iglesia del siglo XX es el producto de años de incredulidad transmitida de generación en generación, como los fariseos en los días de Jesús. Nuestra doctrina son las tradiciones y los mandamientos de los hombres. Hemos limitado a Dios con la incredulidad de nuestros predecesores. Esa es la razón por la que la iglesia de hoy no ve el poder de Dios manifestado en señales y maravillas y poderosos milagros. Como el profeta Eliseo, debemos preguntarnos audazmente: ¿dónde está el Dios de Elías? Si no estamos viendo milagros en nuestros días, debemos reconocer que Dios no ha cambiado. Santiago 1:17. Nosotros somos los que hemos limitado lo que Él puede hacer en nuestros días. Dios está dispuesto a hacer para nosotros todo lo que fue para cualquier persona nombrada en la Biblia. Lo único que ha cambiado es nuestra percepción de Dios. Cada capítulo de este libro está diseñado para ser lo suficientemente corto como para ser leído de una sola vez. Cada uno contiene una lección sobre la forma en que se nos ha enseñado a limitar a Dios y cómo podemos dejar de hacerlo. Haga una pausa después de leer cada capítulo y pídale al Señor que le muestre cómo lo ha estado limitando. Pídale que elimine cualquier límite que haya puesto en lo que Él puede hacer en su vida. Capítulo 1. Perdido en el desierto. Todos estamos familiarizados con la historia de Moisés y los hijos de Israel. Después de que Moisés sacara a los israelitas de la esclavitud en Egipto, pasaron 40 años muy difíciles vagando por el desierto antes de poder entrar en la tierra prometida. La Biblia nos presenta una ilustración detallada de este periodo de prueba y ensayo que se ha conocido como la experiencia del desierto. Aunque la mayoría de los cristianos de hoy probablemente nunca se perderá en un desierto literal, muchos de nosotros hemos luchado con enfermedades físicas, crónicas, problemas financieros o la esclavitud de algún pecado persistente. Puede que sepa lo que significa perder de vista el deseo de su corazón. Su meta, su tierra prometida, puede parecer tan inalcanzable como la tierra de Canaán debió parecer a los hijos de Israel. Como los hijos de Israel, hemos escapado de la esclavitud. Cuando aceptamos a Jesús, nos liberamos de la esclavitud del pecado y de nuestra vieja naturaleza. Pero como los hijos de Israel, muchos de nosotros parecemos ser incapaces de vivir la vida abundante. Una cosa es ser libre de la esclavitud y otra muy distinta es ser lo suficientemente libre de nuestra antigua forma de pensar para poder entrar en la tierra prometida. Como los hijos de Israel, antes que nosotros, a menudo elegimos vivir en el desierto porque no creemos que Dios sea capaz de guiarnos a la tierra prometida. El Salmo 78:41 nos da una idea de la mentalidad del desierto. Y volvían y tentaban a Dios. Se negaron a creer que la promesa era para ellos. No creían que Dios fuera realmente capaz de darle la vida abundante. Como no creían en la promesa, no podían recibirla. El salmista continúa diciendo, y ponían límite al Santo de Israel. Cuando la Biblia dice que tentaron a Dios,
Significa que pusieron a Dios a prueba, en lugar de creer en sus promesas y probar su palabra para ver si funcionaba. Lo pusieron a prueba como en un tribunal de justicia. No creían que Dios fuera capaz de cumplir su promesa. Lo juzgaron y lo encontraron culpable de mentir. Como no creían en las promesas de Dios, no obedecieron su palabra. Como resultado, se encontraron vagando por el desierto. Los hijos de Israel vieron grandes milagros realizados en su nombre en la tierra de Egipto. Presenciaron las plagas contra los egipcios, vieron la separación del Mar Rojo, comieron el maná del cielo todos los días. Tenían un entendimiento intelectual de que Dios podía hacer cualquier cosa, pero cuando vieron el tamaño del enemigo en la tierra de Canaán, había gigantes en la tierra, fueron incapaces de creer que Dios pudiera darle la victoria sobre sus circunstancias. Como los hijos de Israel, le damos la espalda a Dios y limitamos al Santo de Israel, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. Como los israelitas, miramos el tamaño del enemigo que posee nuestra herencia y nos sentimos incapaces a nuestros propios ojos. Números 13:33. Limitamos a Dios de la misma manera que lo hicieron los hijos de Israel. Decimos, sé que Dios puede hacer cualquier cosa, pero no estamos convencidos de que lo haga en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Es posible ser salvo y llamado y elegido por Dios, pero como los hijos de Israel, vivir y morir sin entrar en la herencia prometida. Es posible que todo nuestro camino cristiano esté lleno de interrogantes e incertidumbres, pruebas y tentaciones, sin nunca saber exactamente dónde estamos o a dónde vamos. Sin embargo, Jesús vino a liberarnos de estas cosas. Entonces, ¿por qué es tan difícil para nosotros aferrarnos a esa libertad? Creo que es porque se nos ha enseñado a poner restricciones no bíblicas a Dios en áreas como la sanidad, la prosperidad, la liberación y la vida en victoria. Hoy en día hay muchos que creen que la experiencia en el desierto es una parte normal de la vida cristiana. Algunos incluso han llegado a aceptarlo como algo necesario para el crecimiento cristiano. Debido al pensamiento místico, no bíblico, sentimos que el desierto está de alguna manera ordenado por Dios, por lo que limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Diseñó Dios la experiencia del desierto para purificar su pueblo? No lo creo. Cuando Dios llamó a los hijos de Israel a salir de la tierra de Egipto, no fue su plan hacerlos vagar por el desierto durante 40 años. Tenía la intención de que esa generación de su pueblo recibiera inmediatamente la herencia prometida, y aún así murió sin haberlo visto nunca. ¿Qué fue lo que salió mal? La razón por la que esa generación de los hijos de Israel no recibió la promesa se encuentra claramente en Hebreos 3:19, y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Este tipo de fe bíblica cree que Él es el galardonador de aquellos que lo buscan. Hebreos 11:6, no creían que Dios iba a cumplir su palabra y fue su incredulidad, no el deseo de Dios de purificarlo, lo que los mantuvo fuera de la tierra prometida. Hebreos 11:13 dice que los hombres y mujeres de fe vieron las promesas desde lejos. Así es exactamente como muchos cristianos de hoy en día ven las promesas, desde lejos. Reconocen que las promesas son verdaderas, pero la ven como destinada a un futuro lejano. El escritor de Hebreos advirtió a la iglesia sobre la necesidad de entrar en las promesas de Dios. Hebreos 4:1. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Esforcémonos pues para entrar en ese descanso. Hebreos 4, del 9 al 11. Deberíamos
Desear entrar en la vida abundante, no por una motivación de codicia, sino porque es un mandato de la Biblia. Se nos ordena entrar. Moisés se dio cuenta de que si los hijos de Israel no entraban en la tierra como Dios la había prometido, las naciones paganas de alrededor dirían que Dios no cumplía su palabra o que no podía liberar a su pueblo. De la misma manera, el mundo de hoy mira a una iglesia que está fallando a la hora de vivir la vida abundante y con petulancia concluye que la fe no funciona o que Dios es incapaz. El escritor del libro de Hebreos nos advierte firmemente: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 4:1. El reposo del que habla en el Antiguo Testamento era la tierra de Canaán, la que fluía leche y miel, pero este reposo era solo una sombra del descanso que Dios tiene para el creyente del Nuevo Testamento. Nuestro reposo es la vida abundante que Jesús nos prometió, Juan 10:10. Este reposo del Nuevo Testamento es más que la salvación. Los hijos de Israel ya habían sido salvados de la esclavitud en Egipto. Cuando aceptamos a Cristo, nos salvamos de la esclavitud del pecado. Nuestro objetivo ahora debe ser entrar en nuestra herencia, la tierra prometida de vida abundante que Jesús nos dio con su muerte. Capítulo 2. El destructivo poder del pensamiento negativo. ¿Por qué es tan difícil para nosotros tomar la Biblia al pie de la letra en las áreas de sanidad, prosperidad y liberación? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que las promesas de la Biblia son para nosotros? ¿Por qué hemos perdido la capacidad de aceptar el sentido literal de la palabra de Dios? La respuesta se reduce en una sola palabra: el negativismo. Estamos programados desde la infancia para pensar negativamente, para esperar lo malo en lugar de lo bueno. Como resultado, nos limitamos a nosotros mismos y a lo que podemos lograr en la vida. La mayoría de nosotros soñamos con cosas que nos gustaría lograr, pero solo un pequeño porcentaje logra cumplir, aunque sea una pequeña parte, el sueño de su vida. Qué fácil es caer en la trampa de confesar la palabra con nuestras bocas, pero dudando en nuestros corazones. El negativismo ataca y finalmente destruye nuestra fe y nuestra esperanza, hasta el punto en que nuestros sueños son abandonados en una atmósfera de frustración y desesperación. La esperanza es un elemento esencial de la fe. No me refiero a la clase de esperanza que dice: algún día Dios podrá hacer algo por mí. La palabra traducida como esperanza en el Nuevo Testamento significa expectativa confiada del bien. La esperanza de la Biblia es el caldo de cultivo de la fe. Sin una expectativa segura del bien, nunca podremos poner en práctica la fe verdadera. Una vez que la esperanza, la expectativa confiada del bien, se destruye, el miedo se apodera de ella. El miedo es lo opuesto a la esperanza bíblica. Espera con confianza lo peor. El miedo es el caldo de cultivo de la incredulidad, que siempre conduce a la desobediencia. Este proceso de miedo e incredulidad comienza en la infancia y a menudo dura toda la vida. Una vez que se pierde la fe sincera de la niñez, no se recupera fácilmente. Jesús nos dijo que debemos convertirnos en niños. Mateo 18:3. Los niños poseen una cualidad esencial para alcanzar sus sueños: no conocen límites, no saben lo que no son capaces de hacer, así que sueñan a lo grande. Solo están limitados por su imaginación, pero el adoctrinamiento en el pensamiento negativo comienza demasiado pronto. Las investigaciones han demostrado que pocos adultos pueden ser clasificados como altamente creativos, mientras que el 95% de los niños de 4 años son altamente creativos. El aspecto verdaderamente asombroso de esta investigación es que mientras el 95% de todos los niños de 4 años estudiados fueron considerados creativos, solo el 4% de todos los niños de 7 años estudiados conservan su creatividad. ¿Qué pasó con estos niños entre los 4 y 7 años? La respuesta es obvia: comenzaron la escuela.
Se espera que los niños, antes de la escolarización, sean imaginativos. Sin embargo, cuando comienza la escuela, entra en lo que llamamos el mundo real. El mundo real es intolerante con los soñadores. En la escuela, lejos de la educación de nuestros padres, empezamos a aprender todas las cosas que no podemos hacer. Nos comparan desfavorablemente con otros. Somos estereotipados, se nos anima a abandonar nuestras propias ideas en favor de la conformidad. Con un estándar de grupo, se nos disuade de desarrollar nuestra imaginación. Nuestras esperanzas y sueños caen víctimas de las aportaciones negativas de profesores y compañeros. Sacrificamos nuestra individualidad por la presión de los compañeros. Desde la infancia, nuestros pensamientos están programados para lo que no podemos hacer en lugar de para lo que podemos hacer. Nuestra autoimagen es tan frágil que no podemos soportar la posibilidad de un fracaso. Así que limitamos lo que estamos dispuestos a intentar. Cuando somos salvos, empezamos a desarrollar una nueva relación con Dios. Seguimos limitándonos con el negativismo de nuestro antiguo yo. Al hacerlo, también limitamos a Dios, ya que nos inclinamos a dudar de las promesas de Dios porque no encajan con los conceptos de nuestro yo limitado. Las únicas limitaciones que tiene Dios son las de su mente. Cuando somos salvos, se nos dice que renovemos nuestras mentes para que podamos saber cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2. Muchos nuevos cristianos piensan que la batalla que libran es con su vieja naturaleza, por lo que siempre están tratando de crucificar su carne. La vieja naturaleza ya está crucificada con Jesús, Romanos 6:6 y Gálatas 2:20. No hay nada que pueda añadirse a lo que ya está hecho. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. El problema no es la vieja naturaleza, es la vieja forma de pensar. Antes de que fuéramos salvos, fuimos programados para una forma de pensar y manejar los problemas. Teníamos nuestras propias ideas sobre lo que era bueno y malo, lo correcto y lo incorrecto, y cuáles eran nuestras habilidades y limitaciones. Cuando recibimos a Jesús, nos convirtió en una nueva creación. Todo lo viejo se ha ido y lo nuevo ha llegado, según de Corintios 5:17. Para vivir esta nueva vida al máximo de su potencial, debemos renovar nuestro pensamiento, debemos aceptar las normas de Dios sobre el bien y el mal, lo bueno y lo malo y lo que es capaz de lograr. De lo contrario, siempre limitará lo que Dios puede hacer en nuestras vidas con nuestro pensamiento negativo. Jay Adams dice en su libro El Manual del Consejero Cristiano que solo lleva de 3 a 6 semanas desarrollar un hábito. Un hábito piadoso puede desarrollarse en el mismo tiempo que lleva a desarrollar un hábito impío. Si podemos desarrollar la habilidad de creer en la palabra de Dios, de ver la respuesta de Dios, en vez de enfocarnos en el problema, podemos eliminar todas las limitaciones que hemos puesto a Dios. La Biblia nos exhorta a ejercitaos para la piedad, 1 de Timoteo 4:7. Tenemos que practicar ser piadosos. Eso significa que hemos de trabajar en ello, hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que se convierte en un hábito. Si practicamos el control de nuestros pensamientos, rechazando el negativismo y alimentando el pensamiento de fe positivo, en 6 semanas habremos sentado las bases para cambiar el curso de toda nuestra vida. 6 semanas es una pequeña inversión para obtener una gran recompensa. Capítulo 3. Viendo con los ojos de la fe. Dios nos ha mandado meditar en su palabra. Una definición de la palabra meditar es reflexionar. Debemos reflexionar o pensar a través de la palabra de Dios. Cuando meditamos, estamos usando el poder de la imaginación, nuestra capacidad de soñar dada por Dios.
En Josué 1:8, Dios le mandó a Josué que meditara. Tuvo que recordarse a sí mismo las promesas de Dios a la nación de Israel. Josué fue capaz de obtener la victoria sobre los gigantes a través del poder de una mente que se mantuvo en la palabra de Dios. Isaías 26:3. Hebreos 11 dice que los hombres y mujeres de fe vieron las promesas desde lejos y se convencieron por ellas. Los hombres de Dios en el Antiguo Testamento pasaron tiempo meditando sobre las promesas de Dios. Abraham, Moisés y todos los que figuran en la lista de la fe buscaban algo que no se podía ver con los ojos naturales. Todos estos grandes hombres y mujeres de fe eran soñadores. La Biblia cuenta muchos casos en los que Dios habló a la gente a través de los sueños. También ha usado arenas, estrellas, prendas rasgadas e incluso varas rayadas para que la gente visualizara y pensara en su palabra. Usó estas cosas para ayudarnos a ver lo que no se ve. Hechos 2:17 dice que el Espíritu Santo nos hará soñar sueños. Los sueños son pensamientos en lo que se piensa, ya sea que estemos despiertos o dormidos. Si permitimos que Dios estimule nuestra capacidad de soñar para que podamos ver sus promesas como reales, nos mantendremos firmes ante los problemas. El apóstol Pablo dice que antes de la salvación estábamos alejados de Dios, enemigos en nuestra mente, Colosenses 1:21. Nuestro poder de imaginación era continuamente malvado porque estaba pervertido por la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, cuando nos sometemos al señorío de Jesús, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Romanos 6:14. Dios nos manda que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Efesios 4:23. Entonces podemos recuperar nuestras habilidades imaginativas y desarrollarlas para la gloria de Dios. Somos libres de rendir a la justicia lo que antes se rendía a la injusticia. Romanos 6:13. A medida que renovamos nuestra mente, Romanos 12:2, podemos comenzar a usar nuestra imaginación como Dios lo quiso, para vernos como grandes hombres y mujeres de Dios, para aspirar a la grandeza de Dios. Todas las acciones de los hombres, tanto buenas como malas, fueron concebidas primero en la imaginación. Si podemos concebirlo y creerlo, podemos lograrlo. Muchos de nosotros hemos aprendido a temer, desarrollar nuestro poder de imaginación, nuestra capacidad de soñar, pero no hay ninguna razón en la Escritura para considerar la imaginación en sí misma como algo malo. Mientras que la imaginación se ha usado a menudo para el mal, la Biblia deja claro que nuestro poder de imaginación es un regalo de Dios destinado al bien y no al mal. Romanos 4:17 dice que Dios mismo llama a las cosas que no son como si lo fueran. Pablo dijo, no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. Pablo miró al invisible, desarrolló la habilidad de ver las cosas que no pueden ser vistas por el ojo natural. Incluso se le acusó de estar loco por su fe en lo invisible. Hechos 26:24. Pero un soñador tiene la habilidad de ver lo intangible. ¿Cómo veía Pablo lo invisible? En 2 de Corintios 5:7 dice, caminamos por la fe y no por la vista. Pablo podría ver lo invisible con el ojo de la fe. La gente solo cree lo que puede ver, y solo hay dos maneras de ver, con el ojo natural y con el ojo de la fe. El ojo de la fe ve con el corazón. La concordancia de Strong define la palabra corazón como la mente. La fe es una cuestión de lo que se concibe en la mente, corazón, a través de la palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios, nos rendimos a su espíritu e incubamos las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Hacer esto efectivamente implica usar nuestra imaginación. Debemos meditar en esas promesas que parecen tan lejanas. Meditando en la palabra de Dios, le damos al Espíritu Santo la oportunidad de creer que sus promesas son verdaderas
y que son para nosotros aquí y ahora. Mientras que nosotros no seamos capaces de ver las promesas invisibles de Dios, le estaremos limitando a nuestra propia experiencia.